Hola, arrancamos este vídeo dedicado al motor de procesamiento distribuido MapReduce. En el vídeo anterior vimos cómo la capa jar proveía los recursos necesarios para hacer un procesamiento distribuido. También vimos que sobre esta capa se ejecutaban los motores de procesamiento distribuido. En este vídeo vamos a ver MapReduce, que tiene sus características, que algunas veces lo hacen bueno y otras veces lo hacen malo. Por ejemplo, en cada una de las fases de procesamiento, MapReduce graba en disco. En cambio, otros motores como Spark usan solamente la memoria. Esta característica puede ser una ventaja o una desventaja para ti en función de la tarea que estés haciendo. Por ejemplo, si buscas procesamiento en tiempo real, deberías apostar por algo más parecido a Spark, porque la ejecución en memoria siempre será mucho más rápida que tener que escribir en disco. En cambio, si lo que buscas es un procesamiento de datos muy masivos, tu opción debería ser MapReduce, porque el recurso disco duro siempre tendrá mucha más capacidad que el recurso memoria. En este vídeo nos centraremos en ver cómo funcionan los mappers y cómo funcionan los reducers, que son la clave de este motor de procesamiento distribuido. Ejecutaremos uno de los ejemplos que vienen con Hadoop, ejecutaremos también un contador de palabras escrito en Java y después cambiaremos de lenguaje de programación. Para ello utilizaremos Hadoop Streaming, que es una de las herramientas que tiene Hadoop para poder hacer una tubería entre la fase de los mappers y la fase de los reduce. Y por último volveremos a hacer un contador de palabras también en Python, pero en este caso usando la librería mrjob. Pero lo importante de este vídeo es ver el procesamiento distribuido. Para ello lo primero que vamos a hacer es ejecutar uno de los ejemplos que vienen con Hadoop. Si nos vamos al navegador, nos vamos a Hadoop, nos vamos a Share, Hadoop, MapReduce. Y aquí debajo tengo el archivo de ejemplos de MapReduce. Hay un montón de documentación en la página oficial de Hadoop y en muchas otras sobre los ejemplos que vienen con Hadoop. Allí podréis encontrar información sobre todos los ejemplos que vienen dentro de este archivo. Nosotros solamente vamos a tomar el contador de palabras. Estas son las primeras líneas de los datos de prueba que voy a usar. Durante la práctica nos descargamos el Quijote en TXT y lo utilizamos como contador de palabras. Aquí podéis utilizar el registro de los Bluetooth que tenéis en el aula virtual. Las primeras líneas de ese registro son estas que veis aquí. Nuestro contador de palabras es muy sencillo, con lo cual fecha dos puntos lo va a detectar como una palabra, la fecha lo va a detectar como otra palabra y la hora lo va a detectar como otra palabra. Aquí en esta siguiente línea, dirección dos puntos lo va a detectar como una palabra y toda la MAC lo va a detectar como otra palabra. Calidad una palabra, señal dos puntos otra palabra y el -92 otra palabra. En esta línea no detectará nada y así sucesivamente. Para subir este archivo utilizo HDFS, DFS, -put, la ruta local y la ruta HDFS. En este caso lo quiero en la raíz. Pulso intro y para comprobar que se ha escrito bien hago HDFS, DFS, -ls de la raíz. Ahí veo mi archivo, también lo podía ver en vista web yéndome aquí a utilidades y al navegador. Aquí tengo mi archivo. Ahora ya sí vamos a ejecutar nuestro primer MapReduce. Para hacerlo el comando es yarn jar y ahora tendremos que darle la ruta donde está el programa. Como vamos a utilizar uno de los ejemplos que vienen con Hadoop, le vamos a dar esa ruta. Se la voy a dar absoluta para que veáis dónde está. Home, administrador, Hadoop, share, Hadoop, MapReduce y aquí es Hadoop, MapReduce, example, .jar. Hay que poner más cosas, pero si lo dejáramos aquí y le damos a intro, nos aparecerá una ayuda en la que nos dice que el nombre del programa de ejemplo hay que pasarlo como argumento y nos da una lista de los programas que incluyen. Nosotros vamos a utilizar este, word count. Así que ahora sí, ejecutamos el mismo comando, le pasamos como parámetro qué programa queremos utilizar y a continuación hay que pasarle dos rutas HDFS. Una donde están los datos y dos la carpeta donde queremos que nos dejen los datos de salida. Los datos están en la raíz dentro de datos.txt y la carpeta de salida pues se va a llamar por ejemplo salida. Una vez hecho esto lanzamos. Aquí vemos que se conecta con el Resource Manager, nos aparece ya un enlace a la capa jar donde están los datos de nuestra aplicación, se fue informando de cómo evolucionaban los mappers y los reducers y una vez han acabado los reducers se acaba el trabajo. Aquí nos pondrá una serie de estadísticas, lo que nos interesa es que no aparezcan errores y ya lo tenemos ejecutado. Vamos a ver la vista gráfica en HDFS para ver qué ha pasado. Seguimos teniendo los datos, ahora tenemos una carpeta salida y aquí dentro tendremos los datos y tenemos una carpeta temporal con aquellos datos intermedios del shuffle que comentamos antes. Vamos a la salida, que es lo que interesa. Aquí veremos varios archivos. Si el trabajo acabó exitosamente, veremos un archivo que no ocupa nada, que pone éxito. Simplemente nos indica que el trabajo acabó bien. Y después tendremos tantos archivos par como reducers tengamos. En este caso sé que solo se ha ejecutado un reducer porque solo veo un archivo de salida. Puedo ver este archivo de salida desde aquí, lo que pasa es que solo puedo ver la primera parte o la última. Y aquí lo que vemos es el contador de palabras. Por
ejemplo esta Mac, aparece 15 veces. Vamos a verlo a través de la terminal. Podemos ejecutar el comando hdfs dfs-cat y le pasamos la ruta. Salida, todos los archivos que hay en la salida. Solo tenemos uno porque solo había un reducer, pero si tuviéramos 49 reducer, con este comando los leeríamos todos seguidos. Y ahí me aparecen algunos de los resultados. Si quisiera traérmelos a local para trabajar con ellos, podría hacerlo con un hdfs dfs-get y la ruta, que en este caso era salida. Y de aquí queremos todo. Ahora si hago un ls aquí en local, ya veo el archivo aquí. Ya podría editarlo y trabajar en local con él. Vamos a ver ahora uno de los primeros problemas que nos vamos a encontrar, que será en el momento en el que estemos programando nuestro mapper o nuestro reduce y lo estemos probando. Si yo ahora vuelvo a ejecutar el mismo contador de palabras con la misma ruta de datos de entrada y con la misma ruta de datos de salida, me va a fallar. El fallo está aquí indicado y lo que nos dice es que la ruta salida ya existe. Fue la carpeta que se creó anteriormente. Por lo tanto, cada vez que lanzas un programa, deberías lanzarlo a una ruta distinta o borrar la carpeta anterior de datos de salida. Si yo ahora repito el comando, pero en lugar de salida le pongo salida 2, esto ya se ejecuta sin problema. Al acabar, compruebo en la vista gráfica, me voy a la ruta principal y veo que tengo mi carpeta salida y ahora mi carpeta salida 2. Una vez probado el MapReduce que viene como ejemplo, vamos a hacer el nuestro propio en Java, que es el lenguaje nativo de Hadoop. Yo me he descargado el código fuente desde la web de Hadoop, este es exactamente el mismo que está dentro de los ejemplos. No me voy a parar mucho en este código de Java, pero básicamente en algún momento reescribimos un mapa. Si nos fijamos, aquí es donde se genera la pareja clave-valor, donde mandamos la palabra y un 1, y aquí un poco más abajo reescribimos un reduce en el que sumamos los valores de cada una de las mismas apariciones y lo devolvemos como una pareja de clave-valor. Un poco más abajo tenemos el main, el código principal, donde se indica quién va a hacer cada una de las fases que tiene un MapReduce. El archivo Java no lo vamos a ejecutar directamente, lo vamos a empaquetar en un jar. Para ello me voy a crear un directorio donde estarán los compilados de las clases y ahora sí lo voy a compilar con javac -classpath hadoop classpath para que use las librerías de Hadoop, -d para que me deje los datos aquí en clases y el archivo es wordCount.java. Pulso intro y si todo va bien hago un ls en clases y veo ahí el mapper, el reducer y el main. Ahora los voy a compactar con jar -cvf, le voy a llamar contador.jar y con -c para que me use toda la carpeta le diré que dentro de clases está todo lo que tiene que compactar y que me lo deje aquí. Si ahora hago un ls, ahí ya tengo mi contador.jar. Bueno, pues vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos como hicimos antes. Yarn, jar, la ruta donde está el programa, que la tengo aquí en local, el nombre del programa, revisa el código para ver el nombre de la clase, word count, la ruta de los datos de entrada, era en hdfs, datos.txt y la carpeta de salida, le voy a poner salida 3. Revisamos, jar, jar, contador.jar, es donde está el programa, word count era la clase principal aquí, la ruta hdfs donde están los datos que hay que procesar y la ruta hdfs de la carpeta donde se dejarán los datos de salida. Está todo bien, pulso intro, ha acabado, voy a comprobar el resultado, hdfs, dfs, -cat en salida 3, todo lo que hay. Debería darme exactamente el mismo resultado porque es el mismo contador de palabras de Java con los mismos datos de entrada, con lo cual tendría que salir exactamente lo mismo. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Ya hemos hecho el Java de ejemplo, hemos hecho nuestro propio Java, lo hemos compilado y lo hemos ejecutado. Vamos ahora a hacer un MapReduce pero con lenguaje de programación Python. Para hacer esto, para programar en Python o cualquier otro lenguaje, tenemos que hacer uso de la herramienta Hadoop Streaming que ya viene con Hadoop. En el gráfico que tienes en pantalla verás en la parte superior la secuencia de acciones normal en un MapReduce. Tenemos los datos de entrada, un mapper, un reducer y los datos de salida. En medio sabemos que hay fases, pero se encarga MapReduce de ellas. Esas son las que tendríamos que programar nosotros, el mapper y el reduce. Al usar Hadoop Streaming podemos redirigir los datos que entrarían en los mapper y en los reducer a través del estándar input del teclado. Podremos programarlo nosotros en el lenguaje que queramos y emitir esas parejas de clave-valor simplemente imprimiéndolas en el terminal, en el stdout. Nos damos cuenta que nos saltamos el mapper de Java al hacer esta ruta. Nos llega por teclado a nuestro mapper hecho en el lenguaje de programación que queramos y nosotros en ese lenguaje solamente tendremos que hacer un print, un echo, cualquier cosa que escriba en el terminal para que los datos vuelvan a llegar aquí. Con el reduce pasará exactamente lo mismo. En nuestra programación nosotros nos quedaremos esperando a que entren datos por stdin y a medida que los procesemos los escribiremos directamente en el terminal. Será Hadoop Streaming el que los lleve otra vez al flujo normal de datos. Esto nos lleva a ¿con qué lenguaje se puede programar en Hadoop? Pues con cualquiera que pueda escribir en terminal. Java puede escribir en terminal con un print. Python puede escribir en terminal con un print. Bash puede escribir en terminal con un echo. Cualquier lenguaje que pueda leer y escribir en la interfaz estándar puede usar Hadoop Streaming para programar su MapReduce. Hadoop Streaming también viene con Hadoop. Si nos vamos a la carpeta de Hadoop, share, la verdad es que no sé dónde está, entonces lo busco
buscamos por aquí, aquí lo tenemos, Hadoop streaming.jar. Este es el archivo que nos interesa. Realmente lo que estamos haciendo es ejecutar un archivo Java. ¿Qué pasa? Que es este archivo concreto, Hadoop streaming. A este archivo tendremos que pasarle un montón de parámetros. Algunos ya lo sabemos, los datos de entrada y la carpeta de salida, pero también tendremos que indicarle qué archivo va a ejecutar la parte del mapper, qué archivo va a ejecutar la parte del reducer y dónde están esos archivos para que los pueda mandar a los nodos implicados. Ya tengo los archivos aquí, si nos fijamos tengo un archivo para los mappers y otro archivo para los reducers. Vamos a ver los mappers, por ejemplo. El código es muy sencillito y se parece muchísimo a recorrer un archivo. Tendremos un bucle en el que iremos tomando de línea en línea. Realmente no es una línea, es de salto de línea en salto de línea. En esta primera línea dentro del bucle lo que hago es un strip para eliminar de esa cadena esos caracteres como el salto de línea o el fin del documento que no quiero procesar. Me quedo solamente con los caracteres. En la siguiente línea lo que hago es tomar esa cadena en la que ya solo hay caracteres y partirla por el separador por defecto, que en este caso es el espacio en blanco. Y con esto lo que consigo es una lista de palabras. A continuación, para cada una de esas palabras que componen la lista de palabras, simplemente la recorro e imprimo por pantalla la propia palabra, un tabulador para separar la clave y el valor y un 1 como valor indicando que es una aparición de esa palabra. Fijaros que en este mapper y gracias a MapReduce y a la capa jar nos desentendemos totalmente del proceso de fraccionar los datos, partirlos y distribuirlos entre los mappers. De todo esto se encargan las capas anteriores. Si editamos ahora el reducer para verlo, vemos como el código es bastante más largo, pero conceptualmente es bastante sencillo. La idea es muy parecida a la del mapper, es decir, entramos en un bucle en el que estamos a la espera de recibir alguna línea, que va a ser una pareja clave-valor, por la entrada estándar. Una vez que la recibamos, la limpiamos, hacemos un strip para eliminar ese salto de línea que la va a acompañar. Después la partimos, pero no usamos el espacio en blanco, usamos el tabulador que ya indicamos en el mapper. Y con esto conseguimos una lista de 2 elementos, porque recuerda que lo que nos está entrando es de pareja en pareja. Ahora ya no nos entran las líneas de texto de la primera fase, esto ya lo hizo el mapper. Ahora estamos en el reducer, aquí solo entran parejas de clave-valor. En este caso, en el contador de palabras, solo me interesa la palabra. El contador sé que va a ser siempre 1. Podría procesarlo, pero es que en este caso sé que es siempre 1. Si estuviera haciendo otro tipo de problema en el que a lo mejor tengo en cuenta la longitud de las palabras, aquí sí tengo que asegurarme de leer el valor que viene en esa pareja, porque es importante. En ese caso tendría que leerlo así. Otro comando Python mucho más sencillo es asociarlo directamente a las dos variables. Ahora que ya tengo esa palabra, tendría que incrementar el valor de algún contador, pero para ello tendría que compararlo con la palabra anterior. Si son iguales, se suma, y si no son iguales, empezamos de cero. Por lo cual tengo que meter una condición comparándolo si es igual a la palabra anterior. Si es igual a la palabra anterior, ahora sí, aumento 1 un contador, y si no es igual, reinicio el contador a 1, porque es la primera vez que aparece esa palabra. Esto me lleva al siguiente problema. Para la primera palabra que me aparece, no tengo ninguna palabra anterior. Esto solo me va a pasar con la primera pareja que me llega al reducer. Siempre después tendré una anterior, pero justo en la primera no tengo ninguna anterior. Así que, antes de poder hacer esto que estaba pensando, tengo que meter un nuevo condicional solamente para este caso. Me voy a inventar una variable palabra anterior y la voy a inicializar como que no tiene valor. Como ves en la ejecución del programa, esto solo va a pasar al principio. Si se cumple esto, es que estamos en la primera iteración del reducer, con lo cual, en este caso y solo en este caso especial, voy a hacer una pequeña trampa y le voy a decir que esta palabra es igual a la anterior. Muy bien, pues volvemos a empezar entonces. En la primera iteración vamos a igualar palabra anterior y palabra, con lo cual en este if se va a cumplir la condición y se va a aumentar en 1 el contador. Por eso lo voy a inicializar con valor 0. En la primera pareja entrará en este if, también en este, y sumará el contador. Volverá a iterar dentro del bucle for, volverá a leer otra pareja. Aquí ya nunca más va a entrar, nunca más va a tener valor non, la palabra anterior, con lo cual esto ya nunca más se va a ejecutar. Pasará aquí y si la palabra es la misma, se sumará. Dará otra vuelta, si la palabra es la misma, se sumará. Y así hasta que llegue una palabra distinta. Cuando llegue una palabra distinta, en este if no entrará por la parte del sí, entrará por la parte del no. Y lo primero que va a hacer es imprimir la palabra anterior con el contador que fuera. Ya hemos cambiado de palabra, ya no vamos a sumar más a la palabra anterior, ya hemos agregado todos los datos en ese contador y es momento de imprimirlo, mandarlo a la salida. Y a continuación reiniciamos los contadores, es decir, la nueva palabra anterior es esta palabra con la que estamos trabajando ahora y el contador de esta palabra en concreto es 1. Con esto inicializado volveremos a iterar y si la siguiente palabra es igual, se sumará, se seguirá sumando hasta que llegue una nueva palabra que ya no entrará por aquí, imprimirá la anterior y reiniciará los contadores. Esto seguirá así
hasta el final del bloque, hasta el final del archivo. Cuando llegue la última línea vamos a suponer que era igual a la penúltima, con lo cual entrará por aquí, actualizará el contador y ya no volverá al for, seguirá. No puede acabar el programa aquí, tiene que imprimir esta última palabra con el contador nuevo. ¿Qué pasa si la última pareja no era igual a la anterior? Bueno, pues que no entrará por aquí, imprimirá la anterior, actualizará los valores de estas variables al nuevo escenario y saldrá del bucle. Y lo último que va a hacer será imprimir la última palabra con un 1 como contador porque es la única aparición. En la sesión práctica hicimos inicialmente un diagrama de flujo del que salió este código. Bueno, guardo y ahora vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo la idea es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar yarn, jar. Lo que pasa es que en lugar de ejecutar directamente el archivo Python, vamos a ejecutar un archivo Java que está en Home, Administrador, Hadoop, Share, Hadoop, Tools, Lib, Hadoop Streaming. Este es el archivo que se va a ejecutar y tenemos que pasarle con parámetros un montón de cosas. Le voy a poner esta barra para poder escribir abajo y que se vea algo mejor. En primer lugar le voy a dar como parámetro input y aquí le voy a dar la ruta HDFS donde están los datos que tiene que procesar. Le voy a dar una barra para cambiar de línea y que se vea mejor. A continuación, mapper y le tengo que indicar la ruta local en donde está mi archivo en el lenguaje que sea, en este caso Python, que ejecutará el mapper. File y la ruta del propio archivo Python que vamos a distribuir entre los nodos. Esto de file es como si fueran datos adjuntos que van a viajar a los contenedores donde se distribuye este trabajo. También le tengo que indicar quién es el reducer y también le tengo que pasar ese archivo para que lo mande a todos los nodos y por último le indico la ruta HDFS donde debe dejar los datos de salida. Pienso que esta es la salida 3. Bien, revisamos. Yarn jar, vamos a ejecutar Hadoop Streaming para que nos permita ejecutar mappers y reducers hechos en cualquier otro lenguaje. Le digo dónde están los datos de entrada, le digo quién se va a encargar de la parte de mapper, le paso ese archivo para que lo distribuya, le digo quién se va a encargar de la parte de reducer, le paso ese archivo para que se envíe a los nodos y aquí hay un error, output, le digo la ruta HDFS de la carpeta donde se van a guardar los resultados. Ahora sí, le doy a intro y me da un error que si lo leo con calma me dice que salida 3 ya existe, es un error muy típico, me viene muy bien que haya sucedido y la idea es muy parecida. Mientras se está ejecutando puedo ir a la parte de yarn y ver las aplicaciones que se están ejecutando, si han acabado bien, si se están ejecutando, cuántos contenedores tiene, etc. Ha finalizado y si todo ha ido bien tendremos los resultados en salida 4. Voy a comprobarlo, HDFS, DFS, -K, todo lo que haya en salida 4, muéstrame. Y ahí tengo los mismos datos porque mismo programa, mismos datos de entrada, pues misma salida. Hasta este punto hemos instalado y configurado yarn, hemos instalado y configurado MapReduce, hemos ejecutado uno de los ejemplos Java de MapReduce, hemos hecho ese mismo ejemplo pero como si fuera obra nuestra desde cero, creando un archivo Java, compilándolo y ejecutándolo, y ahora hemos hecho lo mismo pero programando el mapper y el reduce con Python, utilizando Hadoop Streaming como interfaz para colar ese trozo de código dentro de las etapas de MapReduce. Vamos a hacer un último ejemplo, pero en este caso utilizando también Python, pero con la librería mrjob, que esto viene de MapReduce Job. Esta librería nos ayuda con problemas típicos que ya hemos sufrido en esta práctica. Por ejemplo, que no sea fácil depurar los mappers y los reducers, porque estamos dependiendo de la salida estándar. Para el mapper es fácil, pero para el reducer es un poco más complicado. Y también que no sea necesario tener que siempre cambiar de carpeta de salida. Esta librería se encarga de eso por ti. En primer lugar, vamos a ver el código. Es código Python que usa objetos y parece tan pequeño porque está escrito de una manera muy funcional. Pero la idea es muy parecida. Vamos a importar una librería mrjob que vamos a heredar en nuestra nueva clase. Dentro de nuestra clase vamos a reescribir la función mapper y la función reducer. Si nos fijamos, aquí no usan un print, usan un yield. Un yield es equivalente a un return, pero que no sale de la función. Si esto fuera un return, en la primera iteración del for ya saldríamos. Con un yield nos permite emitir esta pareja de clave-valor y seguir iterando. Con el reducer pasa algo parecido, vamos a sumar todos los valores y vamos a emitir las parejas. Estas dos líneas de aquí abajo son muy habituales en archivos Python. Aquí lo que se dice es que si alguien llama directamente a contador.python, que ejecute el método run. Si este contador.python aparece simplemente entre los import de otro programa para hacer uso de estas funciones, pues no se ejecutará este run. Bueno, si salimos, vamos a ejecutarlo. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería mrjob y previamente a eso tendremos que instalar pip o conda o algún gestor de paquetes. Vamos a ver si tenemos pip instalado aquí. Como no lo tengo, lo voy a instalar, sudo apt install pip. Ahora que ya he instalado, si ejecuto pip, me sale algún mensaje con lo cual está instalado y lo que voy a hacer es pip install mrjob. Muy bien.
Ya está instalada la librería, con lo cual esta primera línea que tenemos aquí se satisface. Ya lo tenemos todo listo. Llega el momento de explicar las ventajas de MRJob. Primera ventaja, puedes ejecutar en local. Esto te permite implementar tus mappers y tus reducers sin necesidad de disponer de un clúster Hadoop. Evidentemente no lo podrás hacer con datos a escala Big Data, pero lo podrás hacer con un dataset pequeño de prueba suficiente para tu implementación. Ejecutarlo en local es muy sencillo, simplemente tenemos que llamar al intérprete Python 3, nombre del archivo y la ruta en local donde están los datos de prueba. Yo lo tengo en datos.txt. Pulso intro. Si nos fijamos, vemos que los datos de salida se imprimen en pantalla y que lo último que hace es borrar esa carpeta temporal donde ha dejado los datos temporales del shuffle y los datos de salida. De hecho, si vuelvo a ejecutar el programa, veo que está creando una carpeta temporal donde va a dejar todos esos datos, ejecuta los mappers y los reducers que sea y por último borra la carpeta. ¿Cómo lo ejecutamos en distribuido? Pues es muy sencillo. Llamamos otra vez al intérprete, le damos el nombre del archivo, ahora ponemos el modificador "-r Hadoop y le tenemos que pasar la ruta, esta vez HDFS, donde están los datos de verdad. Se lo paso con HDFS, una tercera barra que es la que indica la raíz y ahí es donde estaba datos.txt. Ojo con esta tercera barra que es importante. No es necesario indicar carpeta de salida porque como hemos visto, MRJob te muestra los datos por pantalla y borra el resto. Vamos a ejecutarlo, le damos a intro, vemos ahí que crea una carpeta temporal que sube todos los archivos, que era lo que hacíamos antes nosotros con el file. Como vemos, ha acabado con error. La ventaja de MRJob es que al finalizar el trabajo, si este ha fallado, escanea los logs para ver la posible causa. Te da el error que considera significativo y te muestra el comando que había por debajo. Aunque estamos usando MRJob, en este comando tan largo podemos descubrir algunas cosas. Por ejemplo, que se está llamando a Hadoop, nosotros llamamos específicamente a Jar, pero que se está ejecutando el modificador jar, que se está llamando a Hadoop Streaming, como llamamos nosotros, que se está incluyendo dentro de este files algunos archivos, como por ejemplo el contador .python, nuestro ejecutable y algunos otros archivos comprimidos, que se le indica con un "-input" dónde están los datos de entrada, con un "-output" que nosotros nos llegamos a poner una carpeta temporal dentro de HDFS que se ha encargado de crear MRJob, se le indica quién es el mapper y se le indica quién es el reducer. En el fondo, aunque estamos usando MRJob, estamos basándonos siempre en Hadoop Streaming. Hemos ido de manera progresiva. Primero el ejemplo de Java, pues Python, después Python con Hadoop Streaming y después MRJob que por debajo usa Python con Hadoop Streaming. Aquí este error se debía a que el resto de los nodos no tenían instalado MRJob y cuando les llegaba ese archivo Python, la primera línea que tenían era un import MRJob y no lo tenían instalado. Era un error que necesitaba plasmar en este vídeo porque durante la práctica no conseguimos generar ningún error que nos apareciera este mensaje, en el que se veía una posible explicación y sobre todo lo que me interesaba era que vierais que debajo de MRJob sigue estando el Hadoop Streaming que utilizamos en el ejemplo anterior. Bueno, ahora que está todo instalado, si lo vuelvo a ejecutar, aquí ahora ya sí me funciona, fíjate que me muestra todos los resultados y lo último que hace es borrar la carpeta temporal HDFS. Si yo ahora modifico el código y lo quiero probar rápido, lo vuelvo a ejecutar, volvemos a tener la salida y no hemos tenido problema con la carpeta de salida, pues porque la librería MRJob se ha encargado de ello. A modo de resumen de este vídeo y de la sesión presencial, lo que hemos hecho ha sido recordar cómo funcionaba la capa HDFS y hemos instalado y configurado la capa Jar. La llamamos de procesamiento distribuido, pero realmente es un gestor de recursos, principalmente de memoria. No solo hace eso, sino que está en contacto con la capa HDFS para que el planificador tenga en cuenta y envíe el código a aquellos nodos donde ya tengan un bloque con los datos originales. La filosofía es, ya que los datos son masivos, no vamos a mover los datos, vamos a mover el programa a los datos. La configuración de Jar es muy sencilla. Como en capas anteriores teníamos que decirle quién es el nodo principal, quién es el Resource Manager y tenemos que indicarle también que use la capa Jar, que se use a sí mismo, porque por defecto el valor que tiene es de procesar en local. Un par de propiedades más con las rutas de las clases y quién se encarga de la etapa Shuffle intermedia y ya lo tenemos listo para funcionar. Vimos también que no es necesario arrancar servicio de nodo en nodo. Tenemos un script Start All y Stop All que se encargan por nosotros. A partir de aquí venía la fase más práctica, en la que empezaríamos a programar. En el vídeo y en la práctica presencial hicimos 4 ejemplos que eran 4 ejemplos incrementales. Todos tenían en común que cuando procesabas en distribuido, los datos tenían que estar en distribuido también. En nuestro caso, en la capa HDFS. Así que previamente a intentar cualquier ejecución, lo que hicimos es con un HDFS dfs-put subir el archivo de datos que necesitáramos. Para vuestras pruebas podéis vosotros crear un archivo o seleccionar un archivo de texto plano con el que poder jugar. Después de así, empezamos con el primer ejemplo
ejemplo y para ello utilizamos uno de los archivos de ejemplo que vienen con Hadoop. Allí hay muchos programas, pero nosotros utilizamos el contador de palabras. Para lanzar un programa tenemos que utilizar el comando jar, el nombre del programa, la ruta de los datos de entrada y la carpeta de los datos de salida. En la segunda prueba escribíamos nosotros el archivo Java, lo compilábamos, lo empaquetábamos en un jar y lo volvíamos a ejecutar exactamente igual que como hicimos con el primero. Jar, la ruta de ese archivo jar, el nombre del programa, la ruta HDFS de entrada y la ruta HDFS de salida. En la tercera prueba hicimos también un contador de palabras, pero en este caso en Python. Programamos por un lado el mapper y por otro lado el reducer. Para la ejecución había que hacer un poco de trampa, había que ejecutar un archivo de Java igualmente, pero en este caso es un archivo especial que incorpora Hadoop Streaming, que como vimos usaba la entrada y la salida estándar para puentear los mappers y los reducers que deberían haber sido hechos en Java. El comando aquí era muy parecido, pero teníamos que ponerle más parámetros porque teníamos que indicar la ruta de los mappers y de los reducers. En ese caso la cadena fue jar, la ruta de Hadoop Streaming.jar, el nombre del programa, word count, que se correspondía con la clase que habíamos programado, y después con el parámetro input la ruta HDFS de los datos de entrada, con el parámetro mapper el nombre local del archivo que se iba a ejecutar en la fase de mapper, con file le adjuntábamos ese archivo para que lo repartiera en todos los contenedores que fuera necesario, con reducer le indicábamos la ruta local del archivo que iba a ejecutar la parte del reducer, con -file le pasábamos ese archivo para que lo repartiera también en los contenedores y por último con output le indicábamos la ruta HDFS de la carpeta donde queríamos que dejara los resultados. La cuarta y última prueba que hicimos fue también un contador de palabras hecho con Python, pero usando la librería mrjob. Esta librería te exige unos pequeños cambios en el código, como por ejemplo que ya no usas print, usas un yield, te permite ejecutar en local con datos en local, algo que está muy bien para implementar y probar, y también te permite ejecutar directamente en un clúster Hadoop. Además te gestiona todas las carpetas temporales y la carpeta de salida. En principio te mostrará los datos de salida por pantalla, a no ser que explícitamente te interese guardarlos. Será efímera, se mostrará por pantalla y se borrarán todas las carpetas. Durante la sesión presencial también salieron preguntas de configuración fina de jar. Recuerda que jar es la capa de recursos y aquí se definían el tamaño mínimo y máximo de los contenedores, de manera que si tú tienes un clúster grande pero formado por equipos poco potentes, tus contenedores no deberían ser de un tamaño máximo de 32 GB, porque igual no tienes 32 GB de RAM en ninguno de los nodos. También vimos alguna propiedad de la capa jar, idéntica o similar al menos a la de la capa HDFS, cuando teníamos dos propiedades que apuntaban a archivos para indicar cuáles formaban del clúster y cuáles queríamos dejar decomisados. En este caso tenemos propiedades similares para indicar qué nodos queremos que aporten en el procesamiento y qué nodos no queremos que aporten en el procesamiento. Imaginaos que tenemos un clúster compuesto por ordenadores muy potentes, pero también dentro de ese clúster puede haber Raspberry Pi muy poco potentes. Si tus programas requieren de contenedores grandes, la mejor alternativa será meter en ese archivo de nodos excluidos a todas las Raspberry Pi. Pueden colaborar en el almacenamiento, pero no queremos que colaboren en el procesamiento. Eso es todo. Hasta aquí este vídeo.